el insesgamiento, ¿no? Y habíamos dicho que se dice que un estimador es insesgado si cumple con que la esperanza del estimador sea igual al parámetro. Y habíamos hecho un ejercicio al respecto, ¿no? Y habíamos dicho que también, de lo contrario, es sesgado. Entonces, ¿qué significa que sea sesgado? Que el sesgo es la esperanza del estimador menos el parámetro. Es decir, en buena cuenta sería aquí, si no son iguales, el margen, la cantidad que hace diferente que sean iguales, a eso se le llama sesgo, ¿no? Entonces, el sesgo es la diferencia de la esperanza del estimador menos el parámetro, ¿no? Menos el parámetro. Entonces, ahí hay un sesgo. Es el sesgo correspondiente. Ahora, un estimador es sesgado si cumple también el límite, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. No necesariamente tiene que cumplirse de manera directa, ¿no? Como es en este caso. Decimos perdón, la esperanza del estimador es igual al parámetro, decimos, pero no tiene que necesariamente cumplirse de manera directa. Puede también cumplirse de manera indirecta a través del límite, ¿no? Entonces, si es a través del límite, se dice que asintóticamente es sesgado. Es decir, en el límite, cuando n tiene infinito, ¿sí? Lo que sucede es que decimos que si se cumple que la esperanza del estimador es igual al parámetro, entonces se dice que es asintóticamente sesgado. Esto ya hemos visto, hemos hecho un análisis la anterior clase, así que vamos a entrar a ver ahora la siguiente, la consistencia, ¿no? O sea, hemos dicho que la primera propiedad es el sesgamiento, la segunda es la consistencia. Entonces, hoy tengo como 100 alumnos, siempre he tenido 49. Yo creo que está mal, 50 alumnos más 60, más 23. En este momento tengo 52, más 24 que están esperando una. O sea, compañeros, les va a ir mal. O sea, compañeros, a ver, escúchenme, por favor. No quisiera yo ser un factor de restricción, pero compañeros, el resultado de una nota es el resultado de participación en clases. Y en clases yo he tenido a lo mucho 48 alumnos en promedio. Y eso lo podemos ver porque ustedes se registran en el chat. Pero ¿cómo puedo tener ahora tantos alumnos? Miren los que tengo. En este momento estoy con 70 alumnos. Eso está mal, compañeros. Cada uno es directo responsable de lo que le va, ¿no ven? Entonces aquí, quien no vino a clases, yo difícilmente puedo desearle que le vaya bien, ¿no? Esto es directamente correlacionado. Más clases, más posibilidad de aprobar la materia. Menos clases, menos posibilidad. Y si no vienen, son autodidactas. Yo no conozco un buen autodidacta, algunos de los, especialmente de los alumnos que sean triunfadores, por ejemplo, no conozco. Ni siquiera los que se gradúan por excelencia no han sido mis alumnos, ¿no? Por eso es que yo no firmo esas actas. Hay como 5 últimos alumnos que no firmo yo porque no han sido mis alumnos. ¿Cómo puedo firmar algo que no han sido mis alumnos? Son alumnos que han estado en verano, invierno, seguramente, paseando mi materia, entonces no tengo ningún lío. Bien, compañeros, entonces ya hemos visto el sesgamiento, ahora veríamos la consistencia. En la consistencia hay dos formas de medir la consistencia. Una se llama la consistencia en probabilidad, que es la que menos se utiliza, y la otra que es la consistencia directa o simple, que se hace a través de la verificación del insesgamiento y de que la varianza sea igual a 0 en el límite, ¿no? Entonces, aquí primero vamos a ver en probabilidad. Entonces, decimos la consistencia, se dice que un estimador es consistente cuando a medida que crece el tamaño de la muestra, o sea, n tiende a infinito, el estimador converge al parámetro. Eso es importante. Eso nos van a pedir hasta en econometría, por eso es que es importante que lo podamos revisar. Entonces aquí esto es lo que hemos visto en la anterior clase, ahora estaríamos en la consistencia. Entonces aquí en la consistencia lo que estamos diciendo es que un estimador es consistente, dice, en la medida en que, un ratito por favor, voy a preparar esto, lo que pasa es que este lápiz no me deja
utilizar todo esto, ¿no? Entonces decimos que el estimador es consistente en la medida, dice, que el tamaño de la muestra crezca hasta el infinito. Entonces se puede esperar que el estimador converja al parámetro, ¿no? Al teta, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos decir? Nosotros cuando agarramos decimos, esta es la población, esta es la población. De esta población saco una muestra, esta es la muestra. Ahora bien, entonces, ¿qué me está planteando esto? Me está planteando lo siguiente, que si yo por procesos correspondientes hago crecer la muestra va a ir creciendo cada vez más y esta muestra en crecimiento va a tender al infinito entre comillas, ¿no? O sea, se supone que es al tamaño de la población de donde viene. Entonces va a llegar un momento en que al menos va a ser bien próxima al de la población. Entonces, por este proceso de crecimiento del tamaño, se puede decir que al final el estimador que sale de aquí va a converger al parámetro, ¿no? Va a ser prácticamente el parámetro. Ahora, como dije anteriormente, eso tiene dos formas de medición. Una medición es a través de lo que se denomina la verificación en probabilidad, ¿sí? Es decir, la consistencia en probabilidad. La consistencia en probabilidad, ¿sí? La consistencia en probabilidad se debe cumplir con lo siguiente. Está relacionada con la desigualdad de Chebyshev. Entonces decimos primero, en el límite cuando n tiende a infinito, la probabilidad en valor absoluto de que el estimador difiera del parámetro, eso sea mayor que k, va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, que aquí, en el límite, se cumpliría en probabilidad, ¿sí? La convergencia de lo que habíamos dicho, ¿no? Si n tiende a infinito, entonces el estimador va a tender al parámetro, ¿no? Por lo tanto, en probabilidad se cumple eso. O que también se pueda cumplir su complemento, ¿no? Es decir, que podamos tener que en el límite, cuando en probabilidad, en valor absoluto, el estimador difiera del parámetro, eso va a ser menor o igual que K. Aquí decíamos que sea mayor que K, aquí decimos que sea menor o igual que K, y eso va a ser igual certeza total, 1, ¿no? Es decir, no se va a cumplir. Aquí se cumple y aquí no se cumple. Aquí los dos tienen el mismo significado porque lo que estamos indicando es de que puede existir una convergencia del estimador al parámetro cuando n tiende a infinito. Entonces, en el límite vamos a poder aproximarnos a que sea igual a 0 o sea igual a 1, dependiendo si es mayor a la dispersión o menor o igual a la dispersión. Este es el proceso de Chebyshev que no se utiliza mucho. Ahora, ¿qué se utiliza entonces? Entonces se utiliza por el otro lado, ¿verdad? También se puede entonces verificar el cumplimiento de la consistencia si se cumplen simultáneamente las dos condiciones. Si se cumplen simultáneamente. Eso significa que aquí, en probabilidad, decíamos, puede cumplirse la primera o puede cumplirse la segunda. Si se cumple la primera o la segunda, existe consistencia. En este caso, la condición suficiente es que tienen que cumplirse las dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, en el límite cuando n tiende a infinito, la esperanza del estimador sea igual al parámetro. La primera condición. Y la segunda condición es que en el límite cuando n tiende a infinito, la varianza del estimador sea igual a 0. Si se cumplen las dos condiciones, entonces el estimador, porque estamos en las propiedades de los estimadores, es consistente. Ya hemos indicado que el criterio de la consistencia va en el sentido de que puede, a medida que crece el tamaño de la muestra, puede converger
a la misma muestra, ¿no? Eso es lo que estamos indicando. Bien, entonces eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo que estábamos analizando, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, no lo vamos a hacer en probabilidad, vamos a utilizar el que más se utiliza, que es esto, ¿no? Hemos encontrado que el estimador había sido lambda, entonces eso es lo que vamos a indicar. Primero, entonces, aquí hay que tener presente lo siguiente, ¿sí? Hay que tener presente lo siguiente. Lo que hemos dicho, hay dos formas, ¿no? La forma A, si vale el término, es verificar en el límite cuando n tiende a infinito. Hemos dicho que la probabilidad en valor absoluto de que el estimador menos el parámetro sea mayor que una constante k, eso tiene que ser igual a 0. Eso es en probabilidad. O este O es exclusivo. Entonces hemos dicho, o en el límite, cuando n tiende a infinito, la probabilidad en valor absoluto de que el estimador menos el parámetro sea menor o igual que k, esto sea una certeza total, ¿no? O sea 1. Esa es una forma, y hemos dicho que es la forma que menos se utiliza. La forma que más se utiliza es que cumpla dos condiciones. La primera condición, también en el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? La esperanza del estimador sea igual al parámetro. Eso nos está indicando que al menos sea insesgado de manera asintótica, ¿no? Eso nos está indicando. Y la segunda condición es que en el límite, cuando n tiende a infinito, la esperanza, perdón, no es la esperanza, hay un problema, no es, estamos en la varianza, entonces, ¿no? Decimos entonces que la varianza del estimador va a ser igual a 0. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Nosotros vamos a utilizar lo que se establece la función que hemos estado analizando. La función que hemos estado analizando nos estaba indicando lo siguiente, que era un f de x para el parámetro lambda, y esto era igual a e a la menos lambda por lambda elevado a la x dividido por x factorial. Esto lo hemos anotado. Esto se presenta cuando x es igual a 0. Hay dos condiciones para esta función. Una sería que su esperanza, o sea, para la población mu, como la conocemos nosotros, eso sería lambda, ¿no? Y la varianza de la población, lo que nosotros decimos sigma cuadrado, también es lambda. Tenemos que conocer previamente eso por si acaso. Y una cosa que hemos hecho es estimar. Por máxima verosimilitud hemos estimado y hemos visto que el estimador, hemos dicho que no hay que utilizar lo que no son sus parámetros, ¿no? Entonces, no puedo utilizar teta por si acaso. Tengo que utilizar su parámetro, que en este caso es lambda. Entonces, no puedo utilizar otro. O sea, voy a decir entonces que lambda sombrero es igual a la media correspondiente. Ahora, dadas estas condiciones, entonces, para verificar la consistencia voy a aplicar la primera propiedad. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? Eso ya lo hemos demostrado. Hemos demostrado que la esperanza de lambda sombrero, eso lo hemos hecho en la anterior clase, eso es lambda. Ahí nos hemos quedado. Entonces, aplico aquí el límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante, por lo tanto, aquí se cumple esta primera propiedad, es lambda, ¿no? No hay problema. En la segunda está el problema. En la segunda me dice que la varianza de lambda sombrero, aquí es igual, entonces. Aquí sería igual la varianza. Yo tendría la varianza de la media muestral, o sea, tendría el sigma de la media muestral. Eso tendría. Y esto hemos dicho, sea cual sea la distribución, hemos demostrado para la normal y hemos demostrado también para cualquier f de x, que es sigma cuadrado de la población sobre n. En nuestro caso, esto sería el sigma cuadrado, dice que vale lambda, entonces sería lambda sobre n, ¿no? Esto es la varianza. Ahora, la condición me dice, la segunda condición me dice que en el límite de la varianza del estimador debe ser igual a 0.
Entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, la varianza de lambda sombrero, de acuerdo a lo que hemos anotado, es lambda sobre n. Va a ser entonces en el límite, cuando n tiende a infinito, lambda sobre n, ¿no? Aplicando el límite, esto es 0, porque lambda es constante. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones. Entonces, en la respuesta tendré que colocar en la respuesta que, como se cumplen las dos condiciones, como se cumplen las dos condiciones, entonces el estimador es consistente. ¿Sí? Es consistente. Ahora veamos. Ahora veamos el otro tema. Vamos a la tercera propiedad entonces, ¿no? En la tercera propiedad entonces nos dice de la suficiencia. Nos dice que un estimador es suficiente si utiliza toda la información muestral. Es decir, si a través del análisis de toda la muestra podemos sacar indicadores muestrales, por ejemplo, como la media muestral, la varianza muestral, la cuasi varianza muestral, la proporcionalidad muestral, el coeficiente de correlación muestral, entonces se dice que es suficiente, se utiliza toda la información, ¿sí? Eso no pasa, por ejemplo, en econometría. En econometría nosotros acotamos la muestra, ¿no? Por lo tanto, ahí no podemos decir que se cumpla la suficiencia, pues no se va a cumplir. Pero sí se cumple en otros estimadores. Por lo tanto, entonces, para verificar la suficiencia se debe factorizar la función de verosimilitud en dos funciones no negativas de acuerdo a lo siguiente. La función de verosimilitud, entonces, la voy a factorizar en dos factores, ¿no? Esta es la función de verosimilitud. Y si esta función la puedo factorizar en dos factores, uno, una función que depende exclusivamente del parámetro y su estimador, y otro que dependa de la muestra, ¿no? Entonces, si puedo hacer eso, entonces dice que el estimador es suficiente. ¿Y qué significa la suficiencia? Significa que utiliza toda la información muestral. Eso significa que todos los elementos que están en la muestra participan del análisis, ¿no? A eso nos referimos. Al menos participan en el cálculo del estimador. Por eso dije que no se aplica en econometría, porque en econometría podemos encontrar los estimadores con un tamaño de muestra 8, podemos acotar a un tamaño de muestra 4, eso es relativo. En cambio, aquí estamos indicando que para encontrar el estimador que estamos viendo ahí, necesitamos entonces necesariamente utilizar toda la información muestra. Vayamos ahora entonces con esto a nuestro... Compañeros, yo no entiendo, estamos ya a vísperas del examen, pero siguen entrando tarde. No entiendo yo, compañeros, la verdad es que no los entiendo. Bien, entonces lo que nos está indicando aquí, perdón, estamos ya en la suficiencia, no estamos en... Perdón, no estamos en la... Entonces vamos a utilizar esto. Ya hemos indicado que la suficiencia significa utilizar toda la información muestral. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que factorizar, dice, lo que nos está indicando es que nosotros podemos utilizar la función de verosimilitud, que hemos dicho que es una función que depende de la muestra y del parámetro, ¿no? Entonces, si esta función la podemos partir en dos funciones, en una que dependa del estimador y del parámetro, y en otra que dependa exclusivamente de la muestra. Si se cumple esto, se dice que es suficiente. Es decir, que utiliza toda la información muestral en calcular el estimador. Ahora bien, nosotros ya hemos hecho, vamos a copiar simplemente. Aquí está todo el procesito que hemos hecho para calcular
la función de verosimilitud vamos a partir esto en dos partes. ¿Dónde está? Pues que pueda dividir. Vamos a dividir esto, ¿sí? Bien, entonces, aquí está lo que hemos hecho. Vamos a irnos a compañería. No, mire, acabo de ver este medio, no estaba en clases, no se ha salido. Ya no voy a hacer entrar a nadie, sí, ya. Bien, compañeros, como ustedes pueden ver aquí, lo que hemos utilizado ahora para el ejemplo, esto vamos a hacer el ejemplo entonces, ¿no? Entonces, para el ejemplo tengo lo siguiente. De acuerdo a lo que he visto aquí, mi función de la muestra enésima, que es un vector, y del parámetro lambda, me ha dado el resultado siguiente, que está aquí arriba. Me ha dado esto, entonces, ¿está, no? Me ha dado, dice que es e elevado a la menos n veces lambda, por lambda a la sumatoria de los x sub i, dividido, dice, entre el productorio, desde que igual 1 hasta n de los x sub i factorial. ¿Sí? Así está planteado. Aquí arriba tengo esa situación. Entonces ya tengo la función de verosimilitud, ya hemos trabajado la anterior clase. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Vamos a quitarle la división, ya no la necesito. Entonces vamos a y todo esto que hemos hecho la anterior clase, ahora estamos solamente copiando la situación respectiva. Ahora bien, aquí entonces, esto es el resultado de aplicar. Ahora, esto tendría que factorizar. ¿Qué elemento puedo tener? El primer elemento que tengo es que el lambda sombrero, el estimador, me dicen que es la media muestral, ¿no? Y si es la media muestral, entonces, esto es la sumatoria de x sub i, desde que igual 1 hasta n, dividido entre n. Entonces, como tengo aquí una sumatoria, de aquí yo podría hacer lo siguiente. Podría decir que la sumatoria de los x sub i va a ser igual a n veces lambda sombrero, ¿no? Entonces, la función de verosimilitud, siguiente forma, lambda. Pase, por favor, pase nomás, pase. Pase nomás, señora. Perdón, disculpe, no lo veo. Y con lambda tengo lambda que va a ser n veces lambda sombrero. Y aquí voy a reacomodar esto como es un producto, puedo colocar esto como de la siguiente forma, ¿no? Entonces, es posible aquí encontrar la partición que estaba buscando, ¿verdad? Por un lado, tengo una función donde solamente depende del estimador y del parámetro, no hay otra. Y aquí tengo otra función que exclusivamente depende de los valores muestrales, ¿no? Depende de x1, de x2,
de xn, ¿sí? Entonces, es posible particionar. Como es posible particionar, entonces nosotros lo que podemos decir es que el estimador es consistente, ¿no? Entonces, como es posible factorizar la función L de la muestra y la lambda, entonces el estimador es consistente, ¿no? Compañeros, espero que alguien esté haciendo un cuaderno bueno, ¿no? Porque hemos dicho que la presentación de un cuaderno bueno también da la oportunidad de tener una buena nota, ¿no? Ya has indicado que hay varios cuadernos que se han estado entregando y realmente hay gente que le pone ganas, ¿no? Porque en realidad es eso, es ponerle ganas al asunto porque si no, no se podría entender cómo otros hacen un buen cuaderno y otros no. El buen cuaderno entonces, pero sí significa entregarlo, ¿no? Para mucha gente que no prefiere por esa situación, porque prefiere tenerlo de recuerdo. Eso también es válido. Aquí no me quiere dejar claro. Bien, compañeros, entonces ya hemos visto la tercera propiedad. Hasta ahora hemos visto insesgamientos, consistencia y suficiencia. Ahora vamos a entrar a ver la última propiedad, que es la propiedad de eficiencia. Entonces decimos que un estimador es eficiente si se cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que el estimador sea insesgado. Segundo, que sea de varianza mínima, ¿sí? Que posea varianza mínima. Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar que exista varianza mínima? Ese es el problema, ¿no? Entonces, para garantizar la varianza mínima, tenemos que utilizar la cota de Cramer-Rowe. Entonces, han debido ver en probabilidades qué es la cota de Cramer-Rowe. Eso lo vamos a repasar. Entonces, la eficiencia se mide por el insesgamiento y se mide por la varianza mínima. Y para medir la varianza mínima necesitamos utilizar la cota de Cramer-Rowe, ¿no? Entonces, vamos a ver la desigualdad de Cramer-Rowe entonces. La desigualdad de Cramer-Rowe nos proporciona una acotación inferior, debajo de la cual no se garantiza la presencia de ningún otro valor. Entonces, es lo más mínimo que puede existir en varianza, ¿no? Bajo de este valor de la cota de Cramer-Rowe no vamos a encontrar ningún otro valor. Bien. Entonces, la cota de Cramer-Rowe tiene esta estructura. Se dice que es la varianza del estimador de la cota de Cramer-Rowe, que va a ser mayor o igual, dice. Por eso hemos dicho que es una acotación mínima. Debajo de esa no hay nada más. En el numerador tengo que es 1 más la derivada primera de la función poblacional, que sería de x y teta, ¿verdad? Todo al cuadrado. Dividido entre n veces la esperanza de la derivada del logaritmo neperiano de la función poblacional, derivada respecto al parámetro, y elevada al cuadrado. Ahora bien, para procesos donde existe insesgamiento, el numerador debería ser 1, ¿sí? Entonces, en realidad, la derivada primera de la función debería ser 0, ¿no? De tal forma que me dé 1. Es decir, que si hay insesgamiento, la primera derivada va a ser igual a 0. La primera derivada de la función va a ser igual a 0. Entonces, partiendo de ese principio, si el estimador es insesgado, entonces tengo que la varianza del estimador de la cota de Cramer-Rowe es mayor o igual a 1 dividido entre n veces la esperanza de la derivada del logaritmo neperiano de la función poblacional
derivada respecto al parámetro elevada al cuadrado. Eso me da entonces la cuantía o la cantidad de la varianza correspondiente. Ahora entonces eso es lo que vamos a ver ahora y después vamos a entrar a ver la eficiencia relativa, que con lo que terminaríamos este capítulo, ¿no? Entonces estamos ahora en la eficiencia. Entonces, a ver, hay dos condiciones, dice, que tiene que cumplir para que pueda ser algo eficiente, ¿verdad? La primera condición dice que debe haber eficiencia. La segunda condición dice que la varianza debe ser mínima. Entonces aquí, cuando hablo de la, perdón, no es eficiencia, estoy mal, insesgamientos, esto hay que usar, no es eficiencia. Un ratito, por favor, no me dejan dudar. Está mal. La eficiencia tiene dos componentes, hemos dicho. Yo estoy anotando mal aquí. Estoy diciendo que la primera es el insesgamiento. La segunda es la varianza mínima del estimador. O sea, aquí significa que el insesgamiento, como habíamos dicho, la esperanza del estimador sea igual al parámetro, ¿no? Y cuando hablo de varianza mínima, estoy hablando de la varianza del estimador. Esa varianza debería ser mínima. Pero aquí viene el asunto. ¿Cómo mido que esa varianza es mínima? ¿Con qué se mide? ¿A través de qué se mide? Entonces, una forma de cuantificar eso es utilizar la cota de Cramer-Rowe. La cota de Cramer-Rowe me va a determinar una cota mínima, ¿no? Una cota mínima. Es decir, si yo eso grafico en un eje, entonces aquí voy a tener la varianza del estimador, y esto es la cota de Cramer-Rowe. Por debajo no hay más. Puede haber valores aquí encima. Por eso aquí la flecha va hacia este lado. Por debajo no va a existir ningún valor más, ¿no? Ese es el valor más mínimo que puede tener. Entonces, por eso tenemos que verificar la varianza del estimador con la varianza de la cota de Cramer. Vamos por partes, entonces. ¿Qué hemos dicho de la varianza del estimador? La varianza en nuestro caso sería del lambda sombrero, y esa varianza sería la varianza de la media muestral. Entonces estaríamos en calcular el sigma cuadrado de la media, y esto hemos dicho que es el sigma de la población dividido entre n. Para la distribución que estamos analizando como ejemplo, es lambda, o perdón, por la Poisson diríamos que es lambda, su varianza sería lambda sobre n. Esto es la varianza del estimador. Ahora tendríamos que verificar esto, que se cumple con la cota de Cramer-Rowe. Entonces, hemos dicho que la varianza del estimador bajo la cota de Cramer-Rowe, hemos dicho que al haber insesgamiento es 1, dividido entre n veces la esperanza, ¿sí? De la derivada, vamos a tomar derivada total. La fórmula dice derivada parcial, porque se puede dar el caso de la normal que tiene dos parámetros, pero por lo general es un solo parámetro del logaritmo neperiano, dice, de la función de la muestra y del parámetro, en este caso sería de la Poisson. Esto derivado respecto al parámetro y esto elevado al cuadrado. Entonces, esto es la cota de Cramer-Rowe y esto es lo que tengo que calcular. Ahora, para calcular esto, tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Aquí lo tenía a la cota de Cramer-Rowe, pero ya lo estamos calculando aquí arriba. Un ratito, por favor. Es un problema esto del... Creo que es el problema del... Bueno, vamos a anotarlo aquí abajo. Entonces, vamos a anotar cómo saldría la cota de Cramer-Rowe. Entonces,
Diríamos que la varianza diríamos entonces que la varianza del estimador, en este caso de lambda sombrero, va a ser igual a lo siguiente. Entonces, primero en el numerador tengo 1. Ahora, para el denominador, siempre empiezo entonces por la función, ¿verdad? La función es f de x lambda, y esto hemos dicho que es e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x dividido entre x. Por favor, este proceso que estoy haciendo, por lo general se confunde con el proceso de la máxima verosimilitud. Hay que tener cuidado, esto es diferente. Entonces tengo la función. Segundo dice que saque el logaritmo neperiano a esta función. Entonces, sacando, voy a tener menos lambda, ¿sí? Más x, logaritmo neperiano de lambda, menos, lo voy a dejar así, como logaritmo neperiano de x factorial. Así lo voy a dejar. ¿Está bien? Ya he sacado el logaritmo, entonces. Ahora dice que haga la derivada. Tengo que derivar respecto a lambda. Entonces voy a tener menos 1 más x sobre lambda. Esto sería 0 y solo me quedaría esto. Ahora aquí puedo hacer algunos cálculos, ¿verdad? Puedo tener lambda, y aquí voy a tener menos lambda más x. Ahora dice que saque la esperanza al cuadrado de esto, ¿no? Entonces tengo que sacar la esperanza de la derivada del logaritmo neperiano de f de x lambda, derivada entre lambda, esto al cuadrado. Voy a tenerlo así. Entonces, eso va a ser igual a la esperanza de menos lambda más x sobre lambda al cuadrado. Voy a tener así. Aquí lambda puedo sacar este lambda del cuadrado, o sea, voy a tener como 1 menos lambda al cuadrado. Y aquí lo que puedo hacer es, como es un cuadrado, este valor siempre va a ser positivo. Permute, haga lo que haga aquí adentro. Siempre su resultado va a ser positivo porque está al cuadrado. Entonces puedo permutar. Puedo colocarlo como x menos lambda al cuadrado. Pero resulta que este lambda también debe ser igual a la esperanza de x, o si quieren, a nu. Por lo tanto, todo este factor viene a ser la varianza de x, y eso hemos dicho que es lambda, ¿no? Entonces, en otras palabras, la esperanza de la derivada del logaritmo neperiano de la función de x sub i, perdón, de x con lambda, derivada de la lambda, esto es al cuadrado. Y esto va a ser entonces a lambda sobre lambda cuadrado. Esto se va con esto y me queda esto como 1 sobre lambda. Entonces, habíamos dicho que esto era igual a n veces la esperanza, así lo habíamos anotado, lo vamos a anotar así, de la derivada del logaritmo neperiano de la función de x dada lambda, todo derivada sobre lambda, esto al cuadrado, dado así. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre n veces 1 sobre lambda. Entonces voy a tener medios con medios, extremos con extremos, voy a tener lambda sobre n. Esta entonces es la varianza de la cota de Kramer-Zoh, lambda sobre n. Entonces yo decía que esa es la cota de Kramer-Zoh. Ahora, para la eficiencia, nosotros hemos dicho que tiene que cumplir con el índice de sesgamiento. Entonces,
en el ejemplo que hemos estado analizando, diríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos que la esperanza, el primero sería, ¿no? La esperanza de lambda sombrero, eso ya sabíamos que vale lambda. Ahora, la segunda que estamos viendo es que la varianza de lambda sombrero, que es igual a lambda sobre n, eso debería ser igual a la varianza de lambda sombrero por la cuota de Kramer-Zon. Y eso estamos viendo que vale lambda sobre n. Por lo tanto, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces es posible, como se cumplen estas dos condiciones, yo puedo indicar entonces que el estimador lambda sombrero es eficiente. Entonces, si decimos que es insesgado, es consistente, es suficiente y es eficiente, cumple con las 4 propiedades que habíamos dicho. Entonces, hay que anotar algo que no habíamos dicho anteriormente, que se nos pasó, que está dada con el método de estimación, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos del método de máxima verosimilitud, deberíamos anotar además que el estimador de máxima verosimilitud es un estimador que cumple con el insesgamiento, con la consistencia, con la suficiencia y con la eficiencia. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud cumple con las 4 propiedades, ¿no? Es el único que cumple con las 4 propiedades. No podríamos garantizar lo mismo del estimador de mínimos por el método de momentos, no podríamos, ¿no? Porque no se cumple siempre. En cambio, con el método de máxima verosimilitud, si podemos estimar un estimador por el método de máxima verosimilitud, podemos garantizar que este estimador es insesgado, consistente, suficiente y eficiente. ¿Sí? Eso es entonces importante. Ahora, nos faltaría ver entonces la última partecita. Esto es lo que se llama la eficiencia relativa. Entonces decimos, si dos estimadores, θ1 sombrero y θ2 sombrero, de un parámetro θ, son insesgados de varianza θ1 sombrero y varianza θ2 sombrero, entonces la eficiencia relativa se mide como la razón, es epsilon entonces, de la varianza de θ2 sombrero menos la varianza de θ1. Entonces, si epsilon es mayor a 1, ¿qué pasaría para que sea mayor a 1? Para que sea mayor a 1 significaría que el denominador es pequeño. Entonces, si el denominador es pequeño, significa que θ1 es más eficiente. Vuelvo a reiterar, se mide por la varianza mínima, ¿sí? Entonces, si la varianza es mínima, el estimador es eficiente. Por el otro lado, si epsilon es menor a 1, ¿qué pasaría para que sea menor a 1? Significaría que el numerador sea menor que el denominador. Entonces, al darse eso, estaríamos indicando que θ2 sombrero, es más eficiente. Vuelvo a reiterar, la eficiencia relativa se mide a través de la varianza mínima, ¿no? Del que tiene varianza menor. Entonces, como está establecido, es la relación entre la varianza del estimador 2 sobre la varianza del estimador 1, entonces su resultado depende de cuál sea el valor de la varianza. Si el epsilon es mayor a 1, entonces significa que el denominador es más pequeño. Por lo tanto,
teta 1 sombrero es más eficiente, el estimador 1 es más eficiente. Por el contrario, si el epsilon es menor a 1, significa que el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ahí significa que teta sub 2 sombrero, o sea, el estimador 2 es más eficiente, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones de eficiencia. Con esto estamos habilitados para el examen. El examen el día viernes a las 6:30 de la noche en el aula 103 de la facultad. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, documentos de identificación, vacuna, calculadora, tabla, prohibido traer libros, formularios, ¿sí? ¿Qué más? Papel, cuadernillos, por favor. No se aceptan hojas recicladas, así que cualquier persona que tenga inconveniente económico de no poder llevar lápiz y papel, por favor al WhatsApp se anota y vamos a llevar nosotros lápiz y papel. Pero está prohibido dar en papel reciclado. ¿Está claro? Prohibido llevar libros, formularios. Ahí se va a revisar de manera minuciosa esos aspectos. Solo pueden llevar calculadora, tablas. Ahora, si alguien no tiene tabla, no hay ningún problema. Nosotros vamos a proporcionarle el valor que vea conveniente, que se quiera conveniente. Sí, porque vamos a estar nosotros con nuestra tabla correspondiente. ¿Alguna pregunta? Por favor, estén a las 6 de la tarde. Sí, cuidado que podamos empezar antes para irnos también antes o podamos tener mayor tiempo para el examen. Yo estoy desorientado, compañeros, porque tengo como 80 inscritos. A clases vienen 48. Hoy han entrado 57 alumnos. Entonces, no sé cuántos exámenes llevar. De todas formas, tenemos que cumplir con esta situación. La aula que se nos ha asignado es la aula 103, por si acaso, y estaríamos el día viernes ahí. ¿Hay alguna pregunta? Compañeros, ¿hay alguna pregunta? Ingeniero, ingeniero, ¿el cuadernillo puede ser oficio, carta o de qué tamaño? No, eso es muy relativo, no es necesario que sea carta, o sea, es entrar a un nivel y ya. Lo único que yo pido es que sea papel, que se pueda. Por favor, los lápices igual. HB, por favor. Llevan unos lápices donde no se puede ni siquiera leer y se pierde un tiempo en corregir. Tremendamente. Tiene que ser HB, por favor. O bolígrafos que se volan, algo así. Mejor si son bolígrafos, ¿no? Pero si no, está bien, pueden dar con lápiz también, HB. Porque llevan unos lápices que no se pueden deducir. Hay que ver además de ver con lupa, hay que ver con linterna, uno por uno, por el reflejo. No se ve nada, así que ahí se pierde mucho tiempo y ustedes comprenderán que para poder calificar se necesita mucho tiempo, ¿no? Yo quisiera ofrecerles, mañana no se puede por el tema de que es Día del Estudiante, van a tener un día para estudiar mañana. El día jueves, miren, no quisiera que me digan, no podemos, tenemos clases. Yo sé que tienen clases, pero esto es voluntario. El día jueves se puede, estoy indicando, hacer una clase para repasar el primer parcial del anterior semestre. Pero ojo, yo no quiero que agarrar y decir, esto se resuelve así, eso no es la idea. La idea es que ustedes lo preparen como práctica y cualquiera de ustedes, el que desee o el que yo quiera también, dependiendo de los antecedentes que tienen, puedan presentar la solución. Ustedes lo pueden preparar en su computadora, ¿no? Lo pueden preparar en su... Al final solamente sacarle foto a su y eso lo pueden poner al PowerPoint y la cosa es que cuando se diga, eso además de nota, nosotros vamos a poder emitir un criterio orientativo de si está bien o está mal, ¿sí? Por favor, no se confíen en los formularios. Hay unos formularios que están tan mal hechos, me estoy refiriendo a la solución de problemas, que todos los detalles que acabo de notar no están así, ¿sí? Entonces, agarra uno y da la impresión de que todos han copiado y después salen con que han utilizado un formulario
que les han vendido supuestamente y por eso todos tienen la misma solución. ¿Me esperan un momento, por favor? Hola. Ya, denme unos minutos, ya, gracias. Entonces, compañeros, quedamos en eso. ¿El jueves a qué hora podrían ustedes? ¿Les parece en la noche o a día, si quieren? Rapidito, Está por favor, bien. tengo que irme. No Está se bien, escucha, Inge, en la noche. ¿perdón? En la noche. Está bien en la noche, Inge. ¿Quién no Sí, puede en la en la noche? noche Es está bien. voluntario esto. El jueves en la noche están haciendo. A las 7 de la noche sería, ¿no? ¿Alguien no puede el jueves a las 7 de la noche? Bien, compañeros, entonces el día es jueves a las 7 de la noche. La práctica en 1 hora o 1 hora y media va a estar en el WhatsApp. La pueden bajar de ahí. La pueden resolver con todos los elementos que estamos viendo ahora. Y el día jueves lo que tienen que hacer es presentar. ¿Sí? El examen es el día viernes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde estén, por favor, 6:30 vamos a empezar para también terminar temprano. ¿Alguna otra consulta? Por favor, sus documentos, no se olviden, no se les va a dejar entrar si no están con los documentos. Es presencial, por si acaso, el día viernes. Nos vemos a las 6 de la tarde, el día viernes en la 103, el jueves a las 7 de la noche para resolver el primer parcial del anterior semestre. Hasta luego. Recording stopped.